Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esto es ¿Tú qué crees? De Laico a Laico, un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos. Bendiciones, la paz esté con todos ustedes. Bueno, vamos a ver la segunda parte del Papa Pío XII, a quien malamente muchos lo acusan de ser el Papa de Hitler o el Papa nazi. Bueno, vamos a ver y vamos a comenzar hoy a mostrar las acusaciones y a responder a esas acusaciones. Bueno, primero que nada, te invito a tener la mente abierta, pero no como suponen los jóvenes que significa hoy tener la mente abierta, y ya lo había comentado en otro video, ¿no? Tener la mente abierta requiere de algo más que solo permisividad a todo. Eso no es tener mente abierta. Tener la mente abierta significa, sí, dar una posibilidad, otorgar un poco de razón, pero la mente abierta es escuchar, es reflexionar, es utilizar nuestra razón sobre algún acontecimiento, sobre algún pensamiento, sobre lo que sea. Bueno, cuando yo veo a un historiador que abiertamente tiene un claro sesgo de ir en contra de la institución de la iglesia, que no hay matices en él para la iglesia, que todo es malo en ella, pues me queda claro que no es objetivo y me queda claro que tiene otras intenciones más allá de mostrar hechos. La iglesia ha cometido errores, sí, es verdad, ha cometido errores a lo largo de su historia. Y los hechos son inobjetables. Yo no defiendo lo que no deba defenderse de la iglesia. Pero no darle ningún crédito en la historia me parece ya un sesgo para querer culparla de todo mal. Y hay muchos historiadores o muchas personas intelectuales o muchos periodistas que lo que transmiten es que la iglesia a lo largo de toda la historia ha sido el verdadero mal del hombre. Bueno, que con su pan se lo coman. Si bien la iglesia ha cometido muchos errores a lo largo de la historia, los aciertos por mucho superan esos errores. Pero el tema ahora no es convencerte de ello. Lo que quiero comenzar, por lo que quiero comenzar ahora, antes de ir con el Papa XII, es darte cuál es mi visión objetiva de la fe. En cuanto a las leyendas negras, como la que estamos viendo del Papa Pío XII, pues ya las iremos resolviendo a lo largo del tiempo y de los videos, si Dios nos lo permite. Primero, yo no estoy en este ejercicio de evangelización porque me considere yo un ejemplo de fe o un ejemplo de moral. En lo absoluto. Pero la verdad de la iglesia sé y tengo claro que está por encima de mí. Y mis nietos van a necesitar una fuente confiable en unos años. No sé si existirá YouTube, ya lo he comentado. No sé si estos videos serán eliminados por el mensaje que transmiten. No lo sé. Para eso todo lo escribo. Pero quiero dejar claro algo. Yo no soy católico por el aspecto humano de la iglesia. Yo soy católico por el aspecto divino de la iglesia. El hombre no puede, aunque quiera, negar la verdad de Dios. No puede. Cierto es que a mi izquierda del camino veo el mal que ha hecho el hombre dentro de la iglesia, los escándalos que duelen, los escándalos que se siguen dando. Eso es verdad. Pero también veo a mi derecha todo el bien que hace la iglesia, todo el bien que ha hecho la iglesia, personajes ilustres de la iglesia, todo el bien que ha hecho la iglesia en las ciencias, en el arte. Es verdad. Y eso me inspira. Por acá me duele el mal y por aquí me inspira el bien de la iglesia. Pero dejar claro algo. El asunto es que
mi camino hacia Dios es por el centro. No es ni a la izquierda ni a la derecha, es por el centro. Y yo tengo claro algo, y deberíamos de tenerlo todos clarísimo. El hombre siempre le ha fallado a Dios, siempre. Lo hizo Adán cuando estaba en las condiciones en que no necesitaba, no tenía necesidad de hacerlo, y le falló a Dios. Y esto quede claro para aquellos que culpan a Dios de todo mal. Adán no tenía ninguna necesidad de hacer mal y prefirió perder todo el bien que tenía. Es su decisión. Fue su decisión, no de Dios. Luego, por ejemplo, ese pueblo de Dios que fue sacado de la esclavitud de Egipto, pues no dejó de lamentarse y no dejó de exigirle a Dios en el paso al desierto y no dejó de quejarse y no dejó de fallarle. Aarón mismo, el primer sumo sacerdote, permitió que se construyera, que se hiciera, que se forjara un becerro de oro. El hombre falla, el sacerdocio ha fallado siempre. El reino de Israel falló y por la idolatría de Salomón termina dividiéndose. Salomón, que tenía todo, sabiduría, y que tenía además toda la riqueza, pues falló porque quiso fallar. A pesar de todas las profecías, saduceos y fariseos eligieron crucificar a un inocente. Y así puedo seguir con toda la historia de la humanidad. A nuestro Señor Jesucristo, ya lo he comentado muchas veces, en 12 apóstoles le salió un Judas. ¿Cuántos Judas no habrá en medio millón de sacerdotes? No me asusta. Entonces, pues bien, ni antes ni después, la conducta del hombre niega la verdad de Dios. Y no hay hombre con fe o sin fe, ateo o religioso, que sea capaz de lanzar la primera piedra. No lo hay. Al final te digo, nadie llega invicto a la gloria. Y todos vamos a dar cuenta de nuestros actos. Todos. Y hasta hoy, el ateísmo que he estudiado no me ha demostrado en lo absoluto siquiera ser algo mejor de lo que representa la religión. En lo absoluto. Y la mejor prueba del ateísmo la podemos encontrar dentro del comunismo, que ha asesinado en poco más de 100 años a más de 100 millones de personas por causas políticas dentro del comunismo, por mantenerlo. El comunismo no me ha demostrado, el ateísmo no me ha demostrado siquiera que haya una posibilidad de una mejor convivencia humana, sin contar la pobreza a la que arrastró el comunismo a muchos países, al retraso. Tú lo puedes ver en Europa. Los países que fueron comunistas, como Rumanía, como Polonia, no están a la altura de los países que no eran comunistas. Hay un retraso, por supuesto. ¿Y qué decir de Moldavia? ¿Qué decir de Lituania, de Estonia? ¿Qué les dejó el comunismo de herencia? Desigualdad, pobreza, dificultad. El ateísmo no me demostró en lo absoluto que sea una mejor oportunidad de convivencia. Y hoy su mejor representación está en Corea del Norte, en donde la gente literalmente muere de hambre. La Iglesia, por su parte divina, no necesita que yo la defienda. Y todo el mal humano que hay en ella, pues lo único que logra es dejar claro que la verdad de esa iglesia, la verdad de Dios, está por encima de ellos. Aún aquellos que cometen un error,
permiten ver la verdad de la iglesia por encima de ellos. Y aunque la iglesia es divina, Dios se ha valido del hombre para su plan de salvación. Cristo fue verdadero hombre. Hoy necesito del hombre yo para la salvación, no solo de mí, de mis esfuerzos. Requiero de otro hombre para la salvación. De esos sacerdotes, muchos indignos. Sí, como ahora Monseñor Isidro Puente, que se ha rebelado contra su obispo y que además está siendo el mártir y diciendo que él está bien, que los demás son los que están mal. Ya haré un tema al respecto, porque me duele. Porque yo comencé a ir a la filosofía por Monseñor Isidro Puente, porque reconozco que es un maestro que conoce el tema, pero hoy ha decidido separarse. El punto es que yo necesito del hombre para la salvación, no solo de mí. Y eso es la iglesia. Al hombre doy, del hombre recibo. Dios instituyó el culto, nos guste o no, y será hasta el fin de los tiempos que tenga que hacerse. Y para hacerse Dios necesita del hombre. No hay otra forma. Se requiere del hombre. La iglesia no es cada quien en su casa, como muchos suponen, en donde yo dicto mis propios mandamientos, yo dicto la moral y digo lo que está bien. Ya se enterarán. Para eso con Adán hubiera bastado en la creación. Así que mi fe está basada en la divinidad, no en el hombre. Y ahora sí vayamos al tema del Papa Pío XII, a quienes muchos historiadores, y lo voy a poner entre comillas, lo acusan prácticamente de nazista. Vamos a ver si es verdad. En el episodio anterior hice un ejercicio para que a través de hechos verdaderos yo pudiera sesgarlo y mostrar a una Suiza, a una Francia, a una Inglaterra, a un Estados Unidos, para mostrarlos un poco responsables del Holocausto, que no hicieron nada cuando pudieron haberlo hecho muchos años antes de que comenzara la guerra, cuando todas las alertas estaban encendidas de lo que iba a suceder. Y lo hice con esa intención, y también explico al final el por qué en realidad no lo hicieron. Pero yo quise sesgar hechos verdaderos para que veas cómo se puede manipular la historia. Bueno, entonces, ¿y por qué lo hice así? Que estos países guardaron silencio y no hicieron nada para detener lo que se venía. Lo hice así adrede porque son las mismas acusaciones que recibe el Papa Pío XII. Y vamos a ver hoy pues cuáles son esas acusaciones directamente y vamos a responderlas en estos siguientes, este y otro video. El historiador David Kertzer, que fuera hijo de un rabino, que fuera hijo de un rabino, escribió el libro The Pope at War y acusa al Papa de inoperante. Lo acusa de no pronunciarse abiertamente contra Hitler. Y aunque no necesariamente lo acusa él de nazi, sí deja muy claro que el Papa Pío XII no hizo nada y no debe considerársele ni siquiera como un héroe. Según David Kertzer, en el año de 1943, cuando
Alemania toma Roma, va de Roma, bueno, según él, al Papa no le interesó defender a los judíos que comenzaron a ser detenidos. Y deja muy claro, según él, y lo voy a explicar y aclarar, deja muy claro que el Papa no hizo nada para detener. Y culpa al Papa, no a los alemanes, culpa al Papa de que en esa noche de octubre se llevaron a 1,007 judíos en un tren hacia Auschwitz, de los cuales solo 16 sobrevivieron al término de la guerra. Lo acusa además de solo haber intercedido, escucha bien, por los católicos arios. Lo cierto es que todo esto es el manejo de la información sesgada, en donde además Kästner miente. Y podría ponerlo en el mismo grupo de otro historiador, entre comillas, Ralph Huchut, quien aseguró que el Papa Pío XII fue impasible ante el exterminio judío. La verdad es que me parece que antes de mostrar cualquier información, estas personas ya tenían claro su objetivo y hacia dónde iban y lo que querían mostrar. Ellos querían atacar al Papa Pío XII y a la Iglesia. Y los voy a refutar y te voy a decir por qué mienten. En una página de historiadores, y lo pongo con dobles comillas, muy lamentable, dice, nada más quiero que veas el título y con eso ya te das cuenta de hacia dónde quieren ir. El título es Pío XII, su criminal silencio ante crímenes nazi. Ya el título, insisto, deja claro hacia dónde quieren ir. Ellos dicen que el Papa no se conmovió al Holocausto, que no condenó a los nazis al enterarse de aquella heroica defensa de esa resistencia en el gueto de Varsovia. Ellos dicen que no hubo protesta verbal ni escrita por parte del Papa contra Hitler. Lo acusan de no haber firmado un documento junto a los aliados para defender a los judíos cuando ya el Holocausto estaba en marcha. Incluso aseguran que tampoco se solidarizó con los propios católicos. Y todo esto es imparcial y mayormente falso. El Nobel alemán Günter Grass en 1972 expresó: creo que al Vaticano no le conviene aparentar hoy una actitud antifascista que no tuvo en otros tiempos. Por mucho que fueron los propios creyentes católicos los que estuvieron en la guerra, la Iglesia Católica falló, decía él, y se sometió a otros poderes mientras se asesinaban a millones de judíos. Ya veremos si tiene razón. Lo más ridículo, y aquí voy a comenzar a responder todo, lo más ridículo es de Iván Lluvetic Vargas, un intelectual chileno. Y te voy a decir por qué. Él, por supuesto, siempre acusó al Papa de anticomunista y lo acusó de que la Iglesia pidiera el perdón para todos aquellos condenados a muerte después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para entender este comentario voy a comenzar aquí la defensa del Papa Pío XII. Para entender este comentario de Lluvetic Vargas, para que entiendas lo insidioso que es, solo te voy a contar de esta persona lo que dijo en una entrevista y con eso ya entiendes el sentido y hacia dónde quiere ir con su comentario contra el Papa.
Dijo él en una entrevista: el día más importante de mi vida es el 15 de enero de 1948, cuando se hizo miembro de la gran familia comunista. Yo creo que eso te deja claro quién fue Juvetic Vargas. ¿Por qué? Porque el 15 de enero de 1948 Stalin estaba en el poder. Pero mientras él acusa al Papa de no haber hecho nada, es incapaz de ver que en ese tiempo Stalin ya había cobrado la vida de muchos millones de personas. Stalin mató a 30 millones de personas por la causa comunista. En Kubán, Ucrania, dejó morir en 1939, y eso tenía que haberlo sabido él antes de entrar y registrarse en la gran familia comunista. En Kubán, Ucrania, Stalin cercó y dejó morir de hambre a más de 1 millón de personas. Ese es el comunismo que él deseaba. El comunismo de Stalin, que mató solo a 30 millones de personas, insisto, por causas políticas. La mitad de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en muertos. Solo Stalin lo hizo. ¿Cómo es posible que alguien tenga la calidad moral de acusar al Papa o a la Iglesia de no haber hecho nada y admires a un tipo que mató a 30 millones de personas? Y que no se haya dado cuenta y que haya cerrado los ojos que por causa del comunismo en China Mao Zedong mató a 50 millones de personas. Es ridículo. Y entonces, ya por esto, no vale siquiera dedicarle tiempo a lo que él pudo haber acusado de la Iglesia de anticomunista. Vamos a responder mejor a Ketzer y a sus acusaciones. Dice que en 1943 en Roma el Papa no hizo nada y que permitió que se llevaran a 1,007 judíos en el tren rumbo al campo de concentración de Auschwitz. Bueno, es triste que alguien se llame historiador de esta forma. Ketzer puede ser un historiador, pero el título no le da la razón. Y él solo ha escrito la historia que le conviene y hacia donde quiere dirigirla. Sí, es verdad, los hechos son ciertos. Se llevaron esa noche en un tren a Auschwitz a 1,007 judíos. Y solo 16 regresaron vivos al término de la guerra. Pero se le fueron muchos detalles. Porque el Papa Pío XII sí actuó. Y actuó de forma inmediata. Y salvó la vida, se estima, de al menos 11,000 judíos esa noche. Porque para empezar, y según el investigador Dominique Oversteins, bueno, según él, en Roma esa noche, o en ese tiempo, había 12,428 judíos. Bueno, el Papa sí actuó, intervino de forma inmediata y consiguió que se detuvieran los arrestos. En cuanto comenzaron estos arrestos en contra de los judíos, el Papa mandó a su sobrino, Carlo Pacelli, con el obispo Alois Judal, para que entonces mediaran inmediatamente con los nazis y exigieron que se detuvieran los arrestos. La respuesta a la mañana siguiente fue la siguiente, a la mañana siguiente esta fue la respuesta por parte de los alemanes. He transmitido inmediatamente la cuestión a la Gestapo local y a Himmler
para que sean detenidos inmediatamente los arrestos. Un pequeño detalle que se le fue al historiador, que acusa al Papa de no haber hecho nada. En cuanto a Ralph Huhut, que acusa al Papa de impasible ante el exterminio judío, pues se le fue un pequeño detalle también. El Papa ordenó a todas las instituciones, a todos los órganos católicos, a las iglesias, orfanatos, asilos, ordenó que escondieran ahí a los judíos. Y esto salvó miles de vidas. Y todo esto lo voy a probar en el último programa, en el cuarto. Y ahora vamos a contestar la acusación de esos historiadores que dicen su criminal silencio ante los crímenes nazis. Mira, un mandamiento es no levantar falso testimonio ni mentir. Injuriar a una persona es muy grave y la gente no se da cuenta del mal que se hace a sí mismo con ello. Muchos han calumniado al Papa Pío XII y muchos de estos calumniadores ya han muerto. Y seguramente que hoy estarán pasándola muy mal. Pues bien, este grupo de historiadores sesgados completamente a atacar al Papa, me doy cuenta que no tienen idea absolutamente de lo que es la política, de lo que es el tacto, de lo que es el manejo de la situación. Solo saben escribir historia de acuerdo a su propio interés personal. Y ya el título, lo repito, deja bien claro hacia dónde quieren ir. El criminal silencio. Acusan pues que el Papa no se conmovió, que no se pronunció contra los nazis ante la heroica defensa en el gueto de Varsovia. Lo acusan que no hubo protesta verbal ni escrita. Bueno, todo esto es de verdad de pena ajena. Qué bueno que ninguno de ellos era papa en ese momento. Qué bueno. Primero, y solo para debatirlos vamos a usar el sentido común. Para lo de Kertzer, bueno, ya he hablado y voy a demostrar lo que estoy diciendo en el cuarto programa. Pero para debatir a este grupito de historiadores, pues solo basta el sentido común. El sentido común. Solamente. Primero, imagina que el Papa abiertamente, es decir, de manera oficial, hubiera declarado el rechazo total a Hitler y al nazismo. Ahora, hay un dicho que dice: lo por sabido se calla. Todo mundo sabía perfectamente, desde 1933, antes de que fuera Papa Pío XII, todo mundo sabía perfectamente que él ya había alertado sobre los nazis 6 años antes. Y había alertado contra el comunismo 6 años antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Si el Papa se hubiera declarado abiertamente enemigo de Hitler, quizá esa noche de 1943, donde pudo salvar la vida de al menos 11,000 judíos, pues seguramente que no se hubieran salvado, en primer lugar. En segundo, es muy probable que en Roma, ese día, si el Papa se hubiera abiertamente declarado contrario a Hitler y al nazismo, es muy probable que hubiera sucedido lo que sucedió 100 años antes, poco más de esto, cuando Napoleón ataca al Vaticano y se lleva detenido al Papa. Lo secuestran. Si el Papa Pío XII abiertamente se hubiera declarado oficialmente en contra de Hitler, repito, pues muy probablemente ese día hubieran ido al Vaticano y lo hubieran tomado preso. Pero el punto más importante es que no se hubieran salvado las 11,000 vidas de judíos. No hubiera podido actuar, no hubiera mandado el comunicado y no se hubieran detenido los arrestos.
El Papa fue cauteloso durante todo el conflicto, y lo fue en todo sentido. Repito, desde 1933 ya había rechazado a Hitler y al comunismo. Y es precisamente esta posición contraria al comunismo, que fue abierta siempre por parte del Papa Pío XII, que le molesta a los comunistas como a Lluvetit Vargas, y que le sirve para atacar a la Iglesia. Yo digo, bueno, si a Lluvetit Vargas o a muchos comunistas que hay en Occidente realmente les interesa vivir en un país comunista, que se vayan a Corea del Norte, que se vayan a Cuba. Ahí van a ser felices dentro del comunismo, si logran sobrevivir. Los detalles son importantes. Y el papel del Papa era muy importante. Sabemos bien que para Hitler, dentro de sus planes, era, terminada la guerra, terminar con el cristianismo. Y eso implicaba, por supuesto, ir contra el Papa. Ir contra el cristianismo totalmente. Aún con todo eso, como ya vimos, los alemanes tenían cierto respeto por el pontífice. Y eso ayudó a que se salvaran 11,000 vidas de judíos, por lo menos. Se le acusa de no firmar una declaración junto a los aliados que exigían el respeto por la vida de los judíos. Pero lo cierto es que aquí hay dos cosas que no toman en cuenta, porque son muy viscerales. Insisto, el Papa ya había advertido en el 33 sobre todo esto. Incluso Gerhard Regner, judío alemán, que te comentaba en el video anterior, escapó en 1933 a Suiza y advirtió también, en el mismo año que lo hacía el Papa Pío XII, cuando aún no era Papa, poco antes de que fuera nombrado cardenal, bueno, advirtieron sobre lo que se venía y nadie hizo nada. El Papa Pío XII era abiertamente anticomunista y aunque esperaba, por supuesto, la victoria de los aliados, las formas sí son importantes, los detalles son importantes. El Papa no podía firmar un documento de la mano de Stalin, no podía firmar un documento junto a la firma de Stalin, porque el hecho de que Rusia fuera aliada en ese momento y que estuviera luchando contra los alemanes, pues no quitaba también la otra verdad de que Stalin había costado la vida para ese momento al menos de 20-25 millones de personas por la causa comunista. Si el Papa hubiera firmado esa carta junto a la firma de Stalin, pues hoy se le acusaría de ser comunista, hoy se le acusaría de haber sido amigo de Stalin, etc. Para que entiendas, el Papa es tan importante, y eso es lo que le duele mucho a los enemigos de la Iglesia, que la Segunda Guerra Mundial lo puso en una situación delicada. Y lo que hiciera el Papa o dejara de hacer iba a servir para atacarlo de cualquier forma. Si firmaba la declaración con Stalin, lo hubieran acusado de ser amigo de un comunista asesino. Si no la firmó como lo hizo, se le acusa de desinterés, lo cual, como ya vimos y probaré, no es cierto. Si el Papa hubiera firmado, repito, los hechos no hubieran cambiado en lo absoluto. El curso de lo que pasó no hubiera cambiado en lo absoluto, pero la tinta con la firma del Papa se hubiera quedado grabada por siempre junto a la firma de Stalin. Y además haber firmado aquella carta, pues de nada hubiera servido, porque Hitler de todos modos no iba a hacer caso, no le interesaba en lo absoluto.
Y tampoco tenía que ver con las acciones que al final tomó el Papa siempre para defender la vida no solo de judíos, sino de católicos y de todos. Si se hubiera declarado abiertamente contra Hitler, Hitler se hubiera ido contra el Papa. Hitler era muy traicionero. Traicionó todos los acuerdos de paz. Les vio la cara a todos. Traicionó los acuerdos de paz con Rusia, con Francia. A pocos meses después de esa firma, en donde Chamberlain se sentía orgulloso, ese tratado de paz con Alemania, a los meses estaba rendida Francia e invadida por los alemanes. Hitler traicionó todo. El mismo acuerdo que había firmado con la Iglesia lo traicionó, y lo vamos a ver. El Papa tenía que ser cauteloso y no abrirse abiertamente contra Hitler. Y no haberse pronunciado fue una actitud muy inteligente que mantuvo cuando menos durante el conflicto una distancia entre Hitler y la Iglesia. Hitler tampoco quería abiertamente, aunque estaban sus planes ir después contra la Iglesia, pero en ese momento Hitler sabía que no le convenía tampoco ir contra el catolicismo. Y el Papa no podía hacer de el conflicto una cruzada católica. Ya no eran los tiempos de las cruzadas, que por cierto es otra leyenda negra. Y esas cruzadas sirvieron en gran parte para defender al cristianismo del Islam. Pero la gente no lo entiende. Ya no era la situación de siglos atrás. El Papa no podía convertir aquella guerra en una cruzada católica. Se le hubiera acusado de esto. Ya me imagino ahora los enemigos de la Iglesia hubieran dicho, el Papa, en vez de buscar la paz, motivó la cruzada católica en la Segunda Guerra Mundial. Y te aseguro una cosa, los 60 millones de muertos que provocó Hitler no se le cargarían a Hitler, se los cargarían al Papa. Hitler tampoco quería un conflicto religioso. Por eso tampoco se pronunció abiertamente contra el Papa, aunque sus intenciones eran sabidas. Se sabía perfectamente que el Papa era anticomunista y que era antinazista. Tanto como se sabía abiertamente que Hitler era antirreligioso. Es muy fácil abrir la boca y acusar con la intención de hacer daño. Es muy fácil valerte, como yo lo hice en el programa anterior en el ejercicio, valerte de un hecho verdadero para sesgarlo y atacar. Para sacarlo de la objetividad, del tiempo en que se está dando y de las formas y del porqué en que se dieron. Al Papa se le hubiera acusado de haber apoyado el asesinato de católicos que estaban en el frente de batalla. Pero parece ser que los historiadores, enemigos de la Iglesia, hubieran querido leer del Papa una invitación a los católicos para que fueran a matar a los nazis. Parece que eso es lo que querían leer. Parece que eso es lo que les faltó nada más. Pero ya me imagino si el Papa abiertamente hubiera dicho algo así, ¿cómo estaría? Es decir, al Papa se le iba a atacar de cualquier manera, como siempre, como siempre. En fin, ya veremos en la tercera parte más datos para defender al Papa. Serán 4 videos. Mira, para defender al Papa y negar esta leyenda negra bastaría que yo le dijera a los católicos, mira, es mentira, no le hagas caso, pero no es suficiente. Y sé que hoy hay millones de católicos que frente a las acusaciones dudan realmente de que el Papa haya actuado bien.
no les basta entonces que yo les diga no es cierto. Así que tengo que explicarlo con detalle. Bueno, por ahora pásala bien. Yo soy Rodolfo y esto es ¿Tú qué crees? De Laico a Laico. Un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos. Bendiciones. La paz quede contigo.